Doctor Demetrio, si puede continuar, por favor. Ok, muchas gracias, doctor Rubiños. Bueno, a continuación vamos a escuchar la presentación que nos va a hacer el ingeniero Alejandro Pérez Enríquez y nos va a hablar sobre la transformación de los consejos de Cuenca. Bueno, antes que nada, bueno, pues quisiera hacer su semblanza curricular bueno, pues es maestro, ¿no? Es maestro en administración pública de Alejandro Pérez. Bueno, antes que nada, pues él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene una maestría en administración pública por la Universidad Anáhuac. Su experiencia profesional, bueno, pues ya es de más de 20 años y bueno, él ha trabajado en la promoción de la incorporación de la ciudadanía a la gestión del agua, así como en el impulso de los mecanismos de gestión hídrica por Cuenca. Actualmente el maestro Alejandro Pérez, bueno, pues es el subgerente de presupuestación y capacitación en la gerencia de consejos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua. Pues adelante, maestro Alejandro, por favor. Sí, muchas gracias. Ahí está ya compartiéndose, ¿verdad? Sí, ahí se ve ya. Muchas gracias. Agradezco la invitación del Colegio de Posgraduados para permitirnos comentar algunas de las cosas que estamos impulsando en Conagua en materia de participación ciudadana. Ya nos decía hoy más temprano nuestra subdirectora, Elena Burns, que uno de los ejes o uno de los temas por los que pasa esta innovación en gobernanza, pues es obviamente el tema de participación ciudadana. Entonces, me pareció interesante primero hablar un poco de cómo hemos llegado al esquema que tenemos hoy día de participación en la gestión de los recursos hídricos. ¿Qué teníamos? ¿Cómo empezamos en la primera mitad del siglo XX? Institucionalmente, pues había la estructura gubernamental estaba orientada sobre todo a temas agrícolas, irrigación, la Secretaría de Recursos Hidráulicos tenía también esa vocación un tanto, y existieron a mediados del siglo XX las comisiones ejecutivas de Cuenca que pues no tenían propiamente el carácter de consejos de Cuenca como los entendemos hoy día. En aspectos legales seguía ese énfasis en la agricultura, el Código Agrario, la Ley de Riegos, y entonces la gestión del agua estaba caracterizada por pues estar muy focalizada hacia la agricultura, una de toma de decisiones y un manejo de agua altamente centralizado, no había participación como tal. Avanzando más en el siglo XX, cómo fue evolucionando el sector agua, pues se modifica la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se extinguen esas comisiones ejecutivas de Cuenca que más bien tenían pues una vocación de desarrollo regional más que ser mecanismos de participación. Se tiene la Comisión del Plan Nacional Hidráulico y derivado de ello se propone una gestión del agua ya un poco más diferenciada a través de organismos regionales del agua. Se crea la Ley Federal de Aguas en el 72 e inicia un proceso que yo llamaría de descentralización incipiente, sin exagerar demasiado el adjetivo, pero que su manifestación más clara, más evidente, pues fue la reforma del artículo 115 constitucional en los 80s. ¿Qué tenemos a fines del siglo XX, principios del siglo XXI? Ya no tan principios, ya estamos casi a la cuarta parte del siglo XXI. Pues bueno, se crea la Comisión Nacional del Agua, se formalizan la división regional de la gestión del agua, de la autoridad del agua, primero en gerencias regionales con un carácter más administrativo y ahora los organismos de Cuenca que tienen una
conformación que es una mezcla entre una lógica territorial y una lógica administrativa. En la Ley de Aguas Nacionales de 1992 se introduce el concepto de Consejo de Cuenca como ese espacio de participación ciudadana. Pero pues hasta allí, simplemente la Ley del 92 definía esa figura sin abundar mucho más en sus alcances. Y a partir de esa definición, pues bueno, se inició la instalación de los consejos de cuenca desde el año 93, que se extendió hasta 2009, aunque concentrada propiamente en el periodo 98-2000. En aspectos legales, cómo ha ido evolucionando el contexto y el marco para facilitar la participación de la ciudadanía. Ya les decía, en el 92 se crea la figura de los consejos de cuenca. La reforma de 2004, que es quizá el cambio más importante que ha tenido la Ley de Aguas Nacionales, abunda mucho en temas de participación, le asigna funciones específicas a los consejos de cuenca, define una estructura, unas reglas, algunas tareas a cargo de los consejos, y en distintos temas del agua indica la participación de esta figura como un elemento de consulta, de asesoría en los procesos. ¿Qué más? ¿Cómo seguimos avanzando en esta línea de tiempo? En 2011 tenemos pues las reformas constitucionales en materia de derechos humanos que se complementó para nuestro tema en 2012 con la reforma en materia de derecho humano al agua y al saneamiento. Ya más para acá, pues lo más reciente es la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú en el año pasado, que define condiciones y parámetros muy específicas para México y para los países que se han adherido al acuerdo en materia de información, de participación pública y de justicia en asuntos ambientales. Entonces, ¿cómo es ahora el mecanismo de participación que tenemos en la gestión del agua? Pues se consolidan estos consejos de cuenca, ya en las reglas, en la reforma que se hizo en 2004, se indica que al menos la mitad de estos consejos debe ser integrada por representantes de la sociedad, y se indica de manera explícita pues que la CONAGUA deje de ser quien preside estos mecanismos. También existe una mayor competencia en el agua. Ya durante el día se ha estado abundando en la complejidad de los temas del agua. Ok, hasta ahorita pues llegamos a una figura que existe de participación, de incorporación de la sociedad, que son los consejos de cuenca. ¿Cómo están estos consejos hoy día? Primero, pues me permito recordarles cuál es la definición que viene en ley. Primero, la Ley de Aguas Nacionales establece que es un avance interesante, que eso configura la gestión del agua que se hace en México, es que no se realiza a través de límites administrativos, sino a través de parámetros geográficos, tomando la cuenca como referente. Y para tener la incorporación de la visión ciudadana en esta gestión del agua, se crean los consejos de cuenca, que la ley los define como órganos colegiados, en el sentido de que todos quienes participan allí en estos mecanismos pues tienen una igualdad, no importa si son representantes de gobiernos locales o gobierno federal, o usuarios del agua, concesionarios, o si son representantes de instancias ciudadanas o de investigación. Son órganos mixtos, ya les digo, tienen una conformación tripartita: concesionarios del agua, sociedad civil y representantes de los tres órdenes de gobierno. Y la ley les asigna una función de coordinación y de concertación. Es decir, el objetivo de los consejos es, por una parte, ser el espacio, el
sitio donde converjan las distintas voces, las distintas perspectivas, los distintos intereses en torno al agua y donde se puedan dirimir las diferencias y lograr soluciones colectivas. Sin embargo, la ley insiste y hace énfasis en que son básicamente funciones de apoyo, de consulta, de asesoría, que eso limita un tanto su capacidad de influencia sobre lo que sucede en cuencas y acuíferos. Abundando un poco más de cómo están integrados estos consejos, existe un comité directivo donde hay un presidente elegido por el propio consejo y un secretario técnico. La ley de aguas nacionales en algún artículo dice que la gestión del agua debe basarse en un funcionamiento armónico, armónico en el sentido de sincronizado, pero bueno, también armónico en el sentido de cordialidad entre los organismos de cuenca, que es la figura regional del CONAGUA, y los consejos de cuenca, que es este mecanismo de participación del que estoy comentándoles. Y es en esta figura de este comité directivo donde se materializa esa armonía que debe existir en la gestión del agua. Por la parte gubernamental, pues tenemos 7 representantes del gobierno federal, Semarnat, Hacienda, Bienestar, Energía, Economía, Salud, SADR. Los gobiernos estatales que tengan territorio en el ámbito de cada uno de los consejos. En una de las láminas anteriores veíamos ahí los 26 consejos dibujados. Y representantes de los gobiernos municipales o de las demarcaciones territoriales, en el caso de Ciudad de México. Y la ley impone una condición: locales, estatales y municipales no deben ser más allá del 35% del total de integrantes. Por el lado de social, pues indica que en el consejo deben participar los concesionarios asignatarios del agua, quienes tengan un título de concesión o asignación, y representantes de organizaciones ciudadanas en el ámbito de la cuenca. Y este grupo debe ser al menos el 50% del total de integrantes. Con esta disposición, la ley lo que pretendía era hacer énfasis en esa figura de participación ciudadana y de alguna forma privilegiar la toma de decisiones más ciudadana. Sin embargo, ¿qué tenemos? Seguramente ustedes en distintos foros, en distintos momentos, han escuchado sobre los consejos de cuenca y la infinidad. Perdón, ¿hay una pregunta? ¿O fue un ruido de ambiente el que se metió? Seguramente han escuchado una infinidad de críticas a los consejos de cuenca. En general, lo que se percibe, lo que se habla de los consejos de cuenca, a pesar de que normativamente hacen ese énfasis en su parte ciudadana, es que son grupos cerrados, grupos no incluyentes. Se reconoce que existe un problema pues de desconexión entre quienes participan directamente en el consejo, los vocales y los representantes y los representados a los que deberían dar voz. Entonces eso limita o anula la representatividad y legitimidad de los vocales. Esas es, digamos, las opiniones que en general se escuchan en torno a los consejos. Y algunos datos que podrían fundamentar o dar un contexto a esta percepción. Del total de integrantes, solamente 13%, o del total de integrantes son organizaciones ciudadanas, el 13%, mientras que concesionarios del agua son el 41%. Eso refuerza un poco esa imagen que nos transmitía nuestro subdirector en la mañana, de esa visión un poco más orientado al aspecto económico del agua,
dotar a los grandes consumidores, ¿no? Más que escuchar todas las voces que tienen que ver con la gestión. Y eso se agrava si hablamos de sectores vulnerables, sectores prioritarios. Solamente en 5 consejos, el 19%, tienen vocalías que representan a pueblos originarios y vocalías que representan a equidad de género, igualdad de género, perdón. Y de hecho solamente un consejo incluye, por ejemplo, vocalías de jóvenes. No existe en ninguno de los consejos representaciones de sistemas comunitarios, de grupos agrarios, de afectados ambientales. Y eso ha hecho que en distintas cuencas, en distintos territorios, surjan demandas, amparos, recomendaciones de derechos humanos, etcétera. Pues porque no existe una cercanía formal con estos sectores de la sociedad. En las funciones que tiene definidos los consejos en la ley, aunque ya es un gran avance comparado con la figura del 92, que tengan explícitamente funciones a su cargo, abundan términos como conocer información sobre tal tema, participar, fomentar, términos de suyo imprecisos, que obviamente complican el entender qué es lo que tiene que hacer el Consejo de Cuenca, complica que los integrantes, quienes participan allí, por más voluntad que tengan, entiendan claramente cuál es su rol en la gestión del agua y en general que limitan la influencia que tienen los consejos de cuenca sobre la gestión del recurso. Esto, pues, insisto, refleja ese carácter no vinculante de las decisiones, una incapacidad, una debilidad para influir sobre las acciones del gobierno, que bueno, eso es algo común en muchos mecanismos de representación ciudadana, pero pues no por eso, no por ser común, lo hace aceptable. Y este efecto de decisiones no vinculantes, lo que nosotros percibimos es, por una parte, un desánimo de quienes participan del consejo o de organizaciones ciudadanas en torno a los consejos y, por otra parte, un cierto desdén. Muchas veces se prefiere optar por la vía de la manifestación, del conflicto, o utilizar otras vías distintas a estos espacios de participación, por esa perspectiva de que sus decisiones no influyen en la gestión. Y en general, otro tema que impacta es pues la extensión territorial en que están definidos los consejos. Si pensamos, por ejemplo, en el Consejo del Cuenca del Río Balsas, que empieza propiamente en Veracruz y que descarga en el Pacífico, pues cruza todo el país. El Consejo de Cuenca del Río Bravo, pues prácticamente abarca toda la frontera norte, y estamos hablando solamente de la mitad de la cuenca que pertenece a México. Entonces también esa extensión es un factor que debilita la actividad de los consejos. Entonces, ¿qué estamos tratando de innovar, de mejorar para que los consejos tengan una mejor desempeño en cuanto a sus dos grandes objetivos? Por una parte, es necesario que mejoren como mecanismos de participación, que efectivamente promuevan la participación ciudadana en la gestión del agua, y por otra parte, que tengan un mayor impacto sobre las acciones en torno a la gestión del agua. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es esta visión que estamos tratando de impulsar en esta nueva etapa de los consejos de cuenca? Que sean espacios más plurales y más incluyentes. Ya se ha hecho suficiente énfasis en la necesidad de que los procesos de planeación, en general, que todo el ciclo de políticas se construya sobre la base de una participación verdaderamente incluyente.
¿Por qué? Porque de esa forma se refleja mejor las necesidades, las perspectivas, las propuestas de todos los sectores, no nada más del sector productivo, no nada más del sector económico, no nada más de los grandes concesionarios, sino que tenemos que avanzar a que se reflejen todos esos sectores, comunidades, personas. Y esto en el contexto de lograr que la gestión del agua avance progresivamente, quizá no tan rápido como quisiéramos, en lograr una perspectiva más ciudadana, una perspectiva con un enfoque mayor hacia los derechos humanos. ¿Y cómo lo queremos hacer? ¿Qué es lo que hemos estado impulsando ya desde hace un par de años para acá en materia de consejos? Lo llamamos, para simplificar, para conceptualizar, en 3 ejes. Un eje de democratización, que tiene que ver justamente con este foco en crear un funcionamiento más plural, más incluyente, con mayor énfasis en derechos humanos. El segundo eje, la segunda directriz que seguimos, es lograr que la información llegue a los consejos de cuenca para que puedan tener una mayor influencia en los tomadores de decisiones. Recientemente les decía, pues ha habido algunas recomendaciones de derechos humanos, algunas sentencias que dicen, bueno, es que el proceso de consulta, el proceso de conocer la opinión de los afectados pasó a través del Consejo de Cuenca y no ha sido suficiente, o no incluyó a todos los sectores, y las sentencias han pedido que se repongan esos procesos de consulta. Entonces, a eso llamamos el empoderamiento, el que efectivamente los temas que tienen que pasar a través de consejos lo estén haciendo en plenitud. Y tercero es un ejercicio o una directriz de vinculación. Entendemos que a pesar de lo que mucho que ha avanzado, porque sí han avanzado a pesar de sus fallas, los consejos de Cuenca no son suficientes. Los mecanismos de representación, insisto, nunca son suficientes para cubrir todas las voces y todas las perspectivas. Entonces, otro eje que estamos trabajando es identificar aliados estratégicos, redes, organizaciones, instituciones, para poder desarrollar de manera más efectiva acciones en los distintos territorios. Abundo rápidamente sobre estos 3 temas y con eso voy a concluir. En cuanto a este proceso de mejorar, de innovar la convocatoria hacia los consejos. Primero, que estamos impulsando una adopción de principios basados en derechos humanos, una adopción de principios normativos, de principios jurídicos que no existían cuando se crearon, o que no se reconocían cuando se crearon los consejos de Cuenca. Ya les decía, de 2011 para acá, básicamente. Y para ello, formalmente lo que estamos haciendo es que cada consejo de Cuenca, pidiéndoles, dialogando con ellos, para que modifiquen sus reglas de organización, de modo que sus estructuras y sus componentes permitan que se sumen todos estos sectores que no están representados hoy día. Otra estrategia, otra forma de innovar que estamos tratando de impulsar es revertir los procesos de convocatoria. Típicamente es el consejo dice, bueno, me voy a reunir, quien quiera participar, pues acérquese al consejo. Y realmente, pues eso nunca es suficiente, ¿no? Esos temas pues, no suelen ser adecuados. Entonces, lo que estamos tratando es implementar distintas estrategias, distintas formas en que los consejos, o por lo menos los temas que se discuten en los consejos, se acerquen hacia las comunidades, ¿no? Eso es particularmente importante hacerlo en pueblos originarios, sistemas comunitarios, que muchas veces no tienen las capacidades para acercarse a estos procesos más institucionalizados. Estamos trabajando
tratando de avanzar mucho en temas de retroalimentación, de difusión, de compartir información. Recientemente con agua está modificando, por ejemplo, el sistema de información nacional del agua para que sea más accesible, para que sea más cómodo para todo el mundo poder contar con información a la mano. También en temas de retroalimentación estamos tratando de que los consejos incluyan estrategias o líneas de trabajo en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, que ningún consejo realmente tiene formalizados, al menos en sus reglas, ¿no? Y una última estrategia para este proceso de democratización es trabajar en espacios de participación local. Ya nos decían muy más temprano, esos grupos especializados, órganos auxiliares a un nivel mucho más comunitario, focalizar el análisis de los problemas y por lo tanto focalizar la construcción de soluciones que efectivamente representen las perspectivas de las comunidades. En temas de potenciar la capacidad de los consejos. Una es crear grupos específicos para el análisis de información, grupos especializados que trabajen sobre temas específicos. Desafortunadamente, muchas veces los consejos se quedan a nivel de una gestión más general, de definir tendencias generales, pero no tienen, por su misma amplitud y por su misma estructura, no pueden focalizarse mucho. Entonces, hay que reforzarlos con estos grupos específicos para el análisis de temas. Otro es como una figura paralela de participación ciudadana, es el impulso hacia contralorías ciudadanas. Antes la Contraloría Social estaba vinculadamente solo a beneficiarios. Ahora la idea es que sean figuras más permanentes que puedan funcionar como espacios de participación, de análisis, incluso de denuncia, ¿no? Que ese aspecto de seguimiento, de vigilancia sobre la gestión del agua también pase por la parte ciudadana. Ya les decía, crear espacios y mecanismos específicos de transparencia y rendición de cuentas y fortalecer los procesos de participación de abajo hacia arriba. Desde lo que va de la administración, hemos hecho mucho énfasis en incorporar la participación de los consejos y en general participación ciudadana primero en la construcción del Programa Nacional Hídrico y ahora en la construcción de los programas hídricos regionales que están ya prácticamente terminados todos. No ha sido suficiente, se han hecho foros, se han hecho talleres, se han hecho reuniones con comunidades, se han involucrado organizaciones, etcétera, pero pues aún hay que avanzar en esta materia. Pero creemos que pues reconocer finalmente lo que dice la ley, que la planificación hídrica se produce de abajo hacia arriba, es un avance importante. Y finalmente, en temas de vinculación, ¿qué hemos hecho? Hemos estado trabajando como con agua en crear diálogos y lazos colaborativos con distintas instituciones como CONACYT, a través de los PRONACES, con el Instituto Nacional de Ecología, en sus proyectos de Conecta y Ríos, que son de gestión de cuencas a un nivel muy local, con la Red Mexicana de Cuencas, con el WWF, con la Fundación Río Arronte, con el INPI como un aliado estratégico para la incorporación de pueblos originarios, con IMujeres para la incorporación de criterios de igualdad de género. Pero no es solamente un diálogo acá a nivel del centro, sino que estamos buscando que a través de estos primeros socios encontrar más aliados que nos permitan en el territorio, en el monitoreo comunitario, en el desarrollo de sistemas de información, ir avanzando hacia estas primeras directrices que les comentaba. El tener nuevas vocalías, un monitoreo comunitario, programas más
aterrizados a nivel de subcuencas y de acuíferos, etcétera. Finalmente, ¿cuál es la reflexión y cuál es la idea que espero haberles transmitido? Sí, hubo un gran avance al crear los consejos de cuenca. Reconocemos que hay una problemática profunda en su funcionamiento y en su propia conceptualización, pero que debemos seguir avanzando, buscando nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevos aliados hacia lograr que estos espacios sean realmente un foco de expresión ciudadana, ¿no? Donde las personas, los colectivos, las organizaciones sean pues el foco, los protagonistas, y que de esa forma se dé una perspectiva diferente al avance en materia del derecho humano al agua y en general de derechos humanos. Básicamente son las ideas que quería compartir con ustedes. Les agradezco la invitación y su atención y por supuesto estoy a sus órdenes para atender cualquier duda. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Alejandro Pérez. Bueno, andamos un poco cortos de tiempo, máximo 2 participaciones. Si hay alguna pregunta, por favor. Vamos a ver acá en el chat si hay algo por aquí. Bueno, pues es muy interesante, ¿no? La presentación. Maestro Alejandro, doctor. A ver, adelante. Maestro Alejandro, el Colegio de Posgraduados, el posgrado de Hidrociencia, ¿ha tenido alguna experiencia en la organización de usuarios del agua, sobre todo en distritos de riego, unidades de riego, acuíferos? Entonces, es muy importante, pues, esto de la participación ciudadana y usuarios del agua, ¿no? Esto es necesario. Creo que allá en los años 2000 hicimos una planeación participativa de los acuíferos, pero no sé si ha habido seguimiento, como expresó antes el doctor Eusebio, pero sigue siendo los consejos de cuenca, las organizaciones, un órgano consultivo. ¿Cómo ve el panorama para que haya más participación o se tome más en cuenta por parte de los organismos regionales? Sí, muchas gracias por la pregunta. Ahora que, pues como decía el doctor Collado, se han estado haciendo N versiones de leyes, tuve la oportunidad de participar en algunas de las reuniones que organizó el legislativo para comentar algunas de las propuestas. Y el tema de cómo hacer vinculantes a los mecanismos de participación en general era pues altamente discutido, ¿no? No existe una figura formal que permita esa vinculación. La propia definición de los mecanismos de participación ciudadana pues nos dice que buscan influir, no sustituir en el tema del agua. Lo que pensamos es que en la medida que se involucren más localmente comunidades, sectores, organizaciones, se tendrá más capacidad de estar en el foco de esas decisiones. ¿A qué me refiero? Y pongo un ejemplo específico. En el acuífero de Valles Centrales, en Oaxaca, pues se vivió todo un proceso pues a partir de una demanda, de un amparo, surgieron una serie de recomendaciones en materia de la Comisión de Derechos Humanos en materia de saneamiento. Y dentro de las recomendaciones que
que incidía o que señalaba la comisión indicaba, uno, que quienes eran los actores en ese acuífero, se les recomienda que pasaran por la figura de participación del Consejo para vincularse a la gestión del recurso. Segundo, le recomendaba a la CONAGUA, o el organismo, que promoviera que el Consejo de Cuenca creara grupos de trabajo específicos para que formularan programas de saneamiento. Y a través del Consejo de Cuenca de la costa de Oaxaca, que así se denomina en esa región, pues se creó, o la comisión que está en ese territorio, creó un programa, un grupo especializado de planeación, donde se formuló, donde se convocaron todos los municipios, y se creó un programa de saneamiento bastante robusto, en mi opinión. Y como esos ejemplos, hay algunos otros en que a través de ese acercamiento a la comunidad se va involucrando y se va teniendo más influencia sobre las acciones en torno al agua. Resumiendo, particularmente no hemos encontrado una figura jurídica, hasta donde tenemos conocimiento no existe. Quizá algunos de ustedes como investigadores con un profundo conocimiento en la materia nos podrían decir, pero hasta donde tenemos entendido no existe una figura jurídica que permita que las decisiones de un mecanismo de participación sean 100% vinculantes, más allá de figuras de democracia directa y demás que están definidas en la Constitución. Entonces, la estrategia paralela es esa, a través de los hechos, involucrar a las comunidades para tener una mayor capacidad de influencia. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, maestro, por su presentación. Y bueno, es muy interesante el tema sobre estas innovaciones que han tenido los consejos de Cuenca, ¿no? Para esa transformación hacia una gestión integrada de los recursos hídricos y además más complejo aún, ¿no? Con énfasis en la participación ciudadana y los derechos humanos de acceso al agua, ¿no? Entonces, es una labor realmente muy compleja y le agradecemos a nombre de Hidrociencias su participación. Al contrario, el agradecido soy yo. Gracias. Adelante, doctor Rubiños.